Tu canal católico MRC te invita a su primera peregrinación hacia Jerusalén, Tierra Santa, directo, sin escala, rumbo a Jerusalén, del 21 al 29 de febrero del 2024. Estaremos visitando el Monte de los Olivos, la Iglesia del Padre Nuestro, el Huerto de Getsemaní, la Iglesia de todas las Naciones, Jerusalén, Belén, la Piscina de Siloé, el Monte Sión, el lugar donde Jesús tuvo la última cena, la tumba del Rey David, la Iglesia de San Pedro, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones, el Mar Muerto, Jericó, Cafarnaún, Magdala, Mar de Galilea, Cesarea de Filipo, Cana, Nazaret, Monte Tabor y muchos lugares más. Hotel y autobús de primera, de lujo, desayuno y cena incluida. Registraciones disponibles ahora y hasta final de julio. Para mayor información, Promesa MRC 347-984-5753. Rosanda Florentino 347-257-4215, 646-255-4074. Diácono Jorge González 718-925-7966. Una invitación de tu canal católico MRC. Saludos y bendiciones, hermanas y hermanos, queridos televidentes. Vamos a comenzar el programa La Vida en Cristo y vamos a comenzar en oración implorando al Espíritu Santo la luz y la sabiduría que nos oriente por el camino que lleva al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, aquí nos encontramos con una pareja de matrimonio. Hace ¿cuántos años? Hace 8 años ya. Hace 8 años que yo tuve el honor de ser testigo de esta boda, de estos queridos hermanos, ¿verdad? Gente muy de Dios. Y entonces hoy nos encontramos para que ustedes sean testigos de este testimonio de amor, ¿verdad? También de sacrificio que envuelve este matrimonio. Comadre Jennifer, saludos. Dios le bendiga. Dios me bendiga, Padre Silvio. Vamos a ver, mi comadre. También el compadre. Dios me le bendiga. Ok. Vamos a ver. Cuéntenos cómo comienza este matrimonio de ustedes. Nosotros teníamos unos años hablando por teléfono. Y sucede que el encuentro como que nunca se daba. Y entonces, yo me dediqué a la oración. Yo era una muchacha, pues como toda, que andaba en el mundo, aunque yo, gracias a Dios, nunca fui persona ni de tomar, ni de absolutamente nada, pero sí me gustaban las discotecas y todas esas cosas. A pesar de que cuando yo allá llegaba, yo decía que yo sentía ese vacío por dentro, esa tristeza, porque no era ahí que el Señor me quería. Bueno, pues entonces un día fui a un retiro con el Padre Chelo y allá comencé a pedir por esa persona que yo tanto quería, que es mi esposo, y me entregué a Dios, como que ya después que yo conocí a Dios, se lo dejé todo en sus manos y le resté importancia a eso, más importancia a Dios. Luego Dios abrió camino, porque el Señor conoce todos los tiempos y cuando las cosas son mejores para nosotros, Él abrió camino
y así comenzamos a frecuentarnos. En ese camino, cuando yo iba más frecuente a misa, le conocí a usted en Holy Name of Mary, allá en Long Island. Entonces, con usted sentí, cuando usted estaba hablando, dando la homilía, como si usted fuera un familiar mío, un cariño inmenso. Y un día el padre Fernando Echeverry faltó, y cuando fui le digo yo, mamá, yo sé que es el padre Silvio que va a venir. Y después de ahí me contacté con usted, y él y yo entonces ya como habíamos comenzado a salir, él me propuso que nos mudáramos juntos. Y yo no quise, porque yo le había pedido a la Santísima Virgen ese matrimonio, que yo decía que como la boda de Caná, ella que pusiera ahí. Y entonces yo le dije, no, yo quiero casarme. En ese tiempo usted me dijo que como él no tenía ninguna clase de sacramentos, pues él no es de familia católica, sus padres son de denominación protestante, aunque tampoco la ejercen. Fue todo un proceso. Tuvimos usted mundo allá para donde el padre Franklin. Él tuvo que comenzarlo todo de cero, tomar catecismo, los cursillos prematrimoniales, absolutamente todo. Y entonces después tuvimos la gracia, la bendición de que usted nos casara. Ok, vamos con el compadre entonces. ¿Cómo usted se enamora de esta muchacha y cómo usted ve esa vida religiosa que ella llevaba, y también como de alguna manera que lo forza un poco a usted porque tiene que hacer sacramento? Usted le dice mudémonos juntos como hacen la mayoría de la pareja, y ella lo que le dice no, casémonos por la iglesia. ¿Cómo fue ese proceso para usted? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, padre, fue un proceso que da de una manera u otra un poco de miedo cuando uno pertenece totalmente al mundo, a lo que es la norma del mundo, de uno se casa, uno se rejunta con una persona, es novio, uno no siente verdaderamente la necesidad, es la mentira que el mundo le habla, de uno casarse, porque la mayoría de personas que se entran a una unión piensan que algún día se va a terminar, que de una manera u otra nada dura para siempre. Entonces, un matrimonio es un obstáculo para uno poder liberarse de una atadura o relación. Entonces sí me dio un poco de miedo. Pero yo a Jennifer la conocía por mucho tiempo, como ella le comentó, antes de nosotros casarnos. Y de una manera u otra, yo sentía una inquietud, donde ya a la edad que yo me casé con ella, yo quería de una manera u otra, me visualizaba como una familia. Y yo debo de admitir que mi experiencia en el mundo me permitió, me facilitó conocer muchas personas, especialmente muchas diferentes mujeres. Y mi miedo mayor era el temor que la mayoría de hombres que pertenecen al mundo tienen, cómo yo puedo quedarme con una sola persona. Ok, usted me dice que cuando estaba en el matrimonio usted como que pensaba eso. Sí. ¿Cómo voy yo a vivir con una sola mujer? ¿Cómo me hago yo si yo en mi debilidad de hombre sé que llega hasta la belleza cansa? Ajá. Y cuando uno tiene juventud y esa emoción, uno siempre hay opciones, y cuando uno tiene las opciones es como que a uno le presenten una mesa llena de comidas que a uno le gustan, y uno, porque yo nada más voy a comer una cuando yo tengo tanto otro. Entonces eso era verdaderamente una inquietud que me llevaba a la mente. Pero yo, cuando ella me dijo yo quiero casarme, yo sentí que lanzarme de una vez, dije no, pero vamos a casarme. Entonces ahí fue donde ella me dijo sí, pero que no es tan sencillo, simplemente de uno firmar un documento, que es lo que la mayoría de uniones hay que buscar sacramento. Es pasar todo por un proceso de preparación para los sacramentos. Correcto. Yo no conocía nada de eso. Como ella dijo, vengo de una familia protestante que tampoco seguía ni creía en nada de eso, pero porque ya yo estaba enamorado de ella, porque ya yo quería pasar mi vida con ella, pues yo decidí, bueno, arriesgarme y pasar por el proceso. ¿Y usted vio algo diferente en ella que no vio en las otras? Correctamente. Al principio, como ella le comentó, que ella de una manera u otra estaba también en el mundo, o sea, le gustaba divertirse de una manera sana, pero lo hacía. Lo cual no la distinguía de las personas que ya yo conocía, de las mujeres que ya yo frecuentaba, en el sentido de la diversión. Pero cuando ella empieza a buscar de Dios, y yo empiezo a escuchar cómo ella se expresa ya, su madurez, que ya está adquiriendo por medio de buscar el camino de Dios y sus oraciones, yo empiezo entonces a verla diferente. Y ahí es donde yo verdaderamente digo, con ella sí quiero casarme. Entonces ya 2 obras de gran manera, y decidí, después de 18 años de no viajar a la República Dominicana, de llegar aquí,
viajé por primera vez con ella a buscar sacramento, sin saber nada, porque vine pequeñito, y viajar para allá ya de una persona adulta a ese propósito, no a divertirme, no a buscar otras mujeres como suelen hacer muchas personas. A ir con ella a buscar sacramentos fue una experiencia verdaderamente impactante. Ese tiempo se estaba viviendo el tiempo que no sé cómo es decir esa palabra. De la chikungunya. Ella siempre me ayuda con eso. Yo le digo chikungunya, no sé. Sí. No sé si se acuerdan que del mosquito ese que picaba a uno. Eso estaba, nos enfermamos. Los dos. Los dos. Casi avenida para acá. Yo me acuerdo que ella no podía caminar y yo no podía mover la mano. Cuando yo estoy tratando de abrir una agua en un lugar que para mí es extraño, porque andamos de diferente en Santiago, Navarrete, Salcedo. Yo no me he escuchado esos lugares de nombre, pero conozco el peligro de una persona no saber verdaderamente cómo movilizarse, venir de aquí, que hay que tener mucha cautela. Digo, ¿cómo yo puedo defender a mi esposa o movilizarme si yo no puedo ni siquiera abrir una sola? Y ella no puede caminar. Me sentí en un momento verdaderamente, digo yo, wow, que hasta me frustré bastante. Pero Dios va obrando, pudimos lograr el propósito con el que fuimos y regresamos para acá con una necesidad de querernos casar lo más pronto posible. Gracias a Dios que usted estaba disponible. Perdón que te interrumpa ahí, no era una necesidad solamente tuya, era la inquietud que a través de la Santísima Virgen el Señor puso en ti, porque en realidad eran mis oraciones, eran mis peticiones. Cuando tú me referiste a mí, que yo te lo contaba, que nos casáramos, yo pausé, no sé si tú que me mudara contigo, yo pausé en ese momento, yo cerré los ojos y le dije, ay no madre, que yo te dije a ti que yo quería un matrimonio, porque a mí me gustaría, siempre lo he dicho, evangelizar. Entonces yo no me puedo subir a evangelizar a nadie diciendo que yo estoy en una unión libre, que en realidad la palabra libre no es libre, que es tremenda atadura, porque la gente nunca sale de la falsa unión libre. Entonces yo le decía, mira, yo quiero que tú pongas, madre, ese vino así como en las bodas de Caná. Y mi Señor, bueno, pues como yo lo cansé tanto, inclusive es curioso, porque yo hasta tengo callos en las rodillas de tanto que yo pedía, que tanto que yo oraba por ese propósito, porque yo decía que yo no quería ser como las demás personas del mundo, porque ya eso a mí no me interesaba. Pero hay una cosa, aquí hay un punto interesante, porque ¿en qué caen la mayoría de mujeres? El hombre le dice, juntémonos y después nos casamos por la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Que después la mujer se quiere casar y el hombre dice, pero si ya logré lo que quería, ¿para qué exactamente? Ahí es que está el engaño en la que muchas mujeres caen con los hombres, ¿verdad? Porque el hombre le dice, no, nos juntamos primero y no te preocupes que después nos casamos por la iglesia. Pero ya después, ¿cuál es la novedad? La novedad está precisamente antes de juntarse, porque si ya, como dicen, yo te manoseo, te hago de todo y todas las cosas, ¿para qué me voy yo a casar por la iglesia? Claro. Es decir, es una manera de decirle a las mujeres que al final, humanamente y socialmente, y frente a Dios, la que pierde la mujer. La que cae en la trampa, ¿verdad? Y gracias a Dios que usted tuvo la sabiduría. Sí, absolutamente. Yo no quise, fue un proceso bastante difícil, porque al principio yo busqué aquí. Y aquí me ofrecían que no, que había que tomar un año completo y él trabajaba. Y eso tomaba un proceso, gracias a Dios, que yo di con usted. Y usted me refirió, bueno, pues yo te voy a referir allá donde el padre Franklin Mena. Y entonces tuvimos que hacerlo todo desde un principio, desde el bautismo de él, en la primera comunión, la confirmación, absolutamente todo, que fue difícil. Yo fui un hombre nuevo en ese momento, porque recibí todos esos sacramentos. Ok, vamos a ver esa parte. ¿Usted recibió los sacramentos y usted recibió eso como algo de Dios o como algo que yo hago por compromiso? ¿Qué le sucedió en ese proceso? Bueno, yo empecé buscando verdaderamente unirme con ella. Esos fueron los requisitos que ella me exigió al principio. Pues está bien, yo no me opuse. Pero en el proceso fui conociendo a Dios. Incluso me acuerdo que cuando estaba cogiendo catecismo con la persona que nos estaba entrenando, ella se ora muy bonito y tiene mucho conocimiento de la Biblia y todo eso. Entonces yo
estoy hablando con la persona que nos está entrenando para el catecismo y ella me dice, cuando usted se bautiza, usted recibe el Espíritu Santo y usted empieza a recibir dones de conocimiento. Digo yo, pero amor, pero por eso es que tú me llevas ventaja, porque tú tienes el Espíritu Santo, ya tú tienes los sacramentos y yo no tengo nada, pero no te preocupes que yo voy para allá. Entonces yo voy a joder. Entonces ya yo empecé con esa inquietud y esas ganas de verdaderamente iniciarme en lo que era todo eso, porque ya pasó de ser un interés carnal a algo más espiritual. Porque yo siempre he dicho, como le dije la última vez que nos juntamos, que yo siento que mi matrimonio a mí me salvó, porque en el camino que yo iba, de discoteca, de libertinaje y de todo, no sé hasta dónde me iba a llevar, siempre vacío. Conocí a una persona, mucha emoción al principio, después me movía a otra persona y nunca encontraba verdaderamente sentirme lleno. Usted dice que, como dice el Salmo, salvé la vida como se salva el pájaro de la trampa del cazador. ¿Usted entiende que este matrimonio le salvó la vida? Correcto. Usted no sabía dónde iba a llegar. No sabía dónde iba a llegar. No tenía rumbo, no tenía un propósito en mi vida. No conocía a Dios. Ajá. Lo conocía de oído. O sea, escuchaba hablar de él, pero no lo conocía. Como Job, que dice, antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Entonces, llegó el matrimonio. Y se casaron por la iglesia. Amén. Y empiezan a venir los hijos. Correcto. De una vez. Sí. Una O vez. sea, nosotros nos casamos para un octubre en el 2014 y ya para noviembre ya yo estaba embarazada, lo cual también es un milagro porque a mí me hubiesen dicho cuando yo estaba pequeña que había bastante posibilidad de que yo era estéril. Bueno, yo misma soy un milagro del Señor porque yo nací con una enfermedad cardíaca y yo tenía 12 años cuando el padre Emiliano Tardif en un programa radial incita a las madres que tengan un niño enfermo, una niña enferma del corazón. Mi mamá sale corriendo de la cocina, me pone la mano. Yo tomaba medicamentos para evitar que mi corazón creciera sobremanera y tantas cosas, con tantas cosas médicas, pues también me dijeron que había posibilidad de que yo no pudiera tener hijos. Pero desde que nos casamos al mes quedé embarazada, que usted se ríe, por los nombres que el Señor eligió para esos niños, de Galilea. Luego al año nació Nazaret, luego al otro año Genezaret y bueno, 2 años después Emmanuel, que es un milagro completo del Señor. Repíteme los nombres, que yo quiero que la gente oiga los nombres que hay que ponerle a los niños. ¿Cuál fue la primera? Galilea. Galilea. Y por el primer milagro de nuestro Señor, por la intercesión de nuestra madre, Nazaret María. Nazaret. Por nuestra madre también, Genezaret, porque dice la Biblia que cuando Jesús fue a Genezaret, la gente se quedaba sano con tocar el borde de su manto y la pesca milagrosa de San Pedro. Y Emmanuel, porque acabo de decir que Emmanuel es un milagro, Emmanuel Caleb. Y cuando yo fui ese 1 de enero a la iglesia, leo el sobre de la iglesia, he aquí que la Virgen dará a luz. Y yo me quedé pensando en Emmanuel, Dios con nosotros. Y esos son los nombres que Dios puso en mi corazón. Toribio está viendo mientras grabamos el programa y Toribio pensaba que íbamos a grabar con chivitos hartos jobos, como decían allá. Toribio está sorprendido. Pero vamos a una pausa y volvemos en breve con esa parte de los hijos. Retornamos. Tu canal católico MRC te invita a su primera peregrinación hacia Jerusalén, Tierra Santa, directo, sin escala, rumbo a Jerusalén del 21 al 29 de febrero del 2024. Estaremos visitando el Monte de los Olivos, la Iglesia del Padre Nuestro, el Huerto de Getsemaní, la Iglesia de todas las Naciones, Jerusalén, Belén, la Piscina de Siloé, el Monte Sión, el lugar donde Jesús tuvo la última cena, la tumba del rey David, la iglesia de San Pedro, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones, el Mar Muerto, Jericó, Cafarnaún, Magdala, Mar de Galilea, Cesarea de Filipo, Cana, Nazaret,
Monte Tabor y muchos lugares más. Hotel y autobús de primera, de lujo, desayuno y cena incluida. Registraciones disponibles ahora y hasta final de julio. Para mayor información, Promesa MRC 347-984-5753. Rosanda Florentino 347-257-4215, 646-255-4074. Diácono Jorge González 718-925-7966. Una invitación de tu canal católico MRC. Bien, hermanas y hermanos, aquí estamos con estos tremendos, ¿verdad? Que la lección que estamos recibiendo hoy de cómo el hombre hace la mujer hacia el hombre y el hombre hace la mujer, pero en este caso la mujer hizo al hombre. Vamos a ver, ustedes entonces empiezan y tuvieron 4 hijos. Tenemos 4 hijos. Tienen 4 hijos, de los cuales hay 2 que son especiales. Yo quiero que hablen un poquito de eso. Bueno, me tranco un poco porque dentro de la fe a veces uno se pregunta, y he entendido también que a veces es soberbia. Uno dice, bueno, pero si yo busco de Dios tanto, si soy una persona que cree, ¿por qué entonces suceden cosas así? ¿Usted ha pensado aquello que dice mucho la gente, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, fue lo primero. Bueno, nuestra Galilea, gracias a Dios, nació una niña muy inteligente, una niña al contrario superdotada, porque comenzó a hablar y a caminar bastante temprano. Luego nace Nazaret y yo noto esta diferencia, digo, ay, tan extraño, la otra era tan rápida y esta está tan lenta en todo. Bueno, pues por precaución le pido al doctor que la mande a analizar. Sucede que la niña es autista, es una bendición completa. La niña es súper inteligente, o sea, la niña no entabla una conversación como usted y como yo, mas sin embargo sabe leer desde los 2 años, lee en inglés, en español, tiene una capacidad impresionante para aprenderse idiomas, pero es una niña que, bueno, si estuviera aquí en este momento, quisiera tocarlo absolutamente todo. Es una niña que no tiene ninguna percepción de lo que es el peligro, no lo es. Entonces a veces uno se siente que las personas miran a uno diferente, y el amor de Dios en ella, es una niña súper cariñosa, es una niña excepcional. Entonces llega la que le sigue, Genesaret, que está muy bien también, gracias a Dios, una niña muy traviesa y muy sincera, tiene un carácter fuertísimo a pesar de que tan pequeña de estatura. Pero después de 2 años entonces de ella viene Manuel. Yo muy contenta, me dicen que es aquel hijo varón que yo tanto esperaba, me hacen la cita médica, me hacen un sonograma, me dejan esperando en la habitación, y bueno, yo como que me pasó eso, como y si es que hay algo mal. Digo, no, yo reprendo todo esto, pero mi corazón me decía que había algo diferente. Cuando me llaman a la oficina, me llama la doctora, me dice que es un niño que viene con espina bífida. Esa palabra llegó a mis oídos y bueno, yo que soy estudiada, entiendo qué es. ¿Qué profesión usted tiene? Bueno, yo aquí tengo una asociada en Humanidades y Ciencias, que no seguí estudiando todo, pues porque me dediqué a mi familia, a mis hijos, y eso es otro tema, porque hay muchas personas de mi familia que dicen, ay, tan inteligente, y tú no tienes aspiraciones, y te dedicaste a tener muchísimos muchachos, tantas cosas, pero yo siento que ese es mi llamado. Ok, entonces, usted un día me llamó a Santo Domingo cuando tenía el embarazo del pequeño, sí, que los médicos le propusieron a usted a operarla a usted, abrirle la espalda para operar el niño dentro de usted. Bueno, primeramente cuando lo contacté a usted de una vez, o sea, esta mujer me pintó un escenario terrible. Era un niño que tenía la espina bífida, la condición que él tiene es que él nació con una sección abierta de la espalda, lo cual implica muchísimo problema, incluyendo hidrocefalia, que es el líquido en la cabeza, que todo eso le pasó. Pues los médicos, lo primero que me dijeron fue que lo abortara.
antes de todo. No, eso es un niño que viene con muchísimos problemas, le digo yo a la señora, no, porque yo creo en un Dios que es capaz de lo imposible hasta en el último minuto. Y ella lo que me contestó, bueno, a veces Dios tiene planes diferentes. Y yo pensé en mi corazón, ¿y qué culpa tiene ese niño de tener esa condición? ¿Por qué yo tengo que privarle la vida? Bueno, luego me propusieron de aquí de Nueva York irme para Pensilvania, hacerme una operación, prácticamente aún hacían necesaria en tiempo de antes, abrirme prácticamente toda la barriga, sacar el niño para afuera, pegado de mí, tratar de coserlo. Eso era para evitar un 40% que le diera la hidrocefalia. Y yo iba a quedar inválida por todo el restante del embarazo, porque no podía ni pestañear por eso, con la condición que el niño saliera. Busqué otra opinión aquí en el presbiterio, entonces me ofrecían abrirme de hueso a hueso abajo, para entonces ellos como con unas máquinas que se llaman sutures en inglés, coser al niño, también con pocas posibilidades de que no le diera hidrocefalia, pues con mucha oración, con la ayuda suya, mi mamá también, que ofreció una novena que creo que todavía, una promesa, Santa Rita, que creo que todavía no la ha pagado, hay que alarle las orejas a mi mamá, para que yo no me hiciera eso tan peligroso, tanto para el niño como para mí. Y el detonante fue que cuando entonces ellos me dijeron que si el niño le podía parar el corazón, yo dije, yo quiero a mi hijo con una condición, pero yo no quiero un niño muerto. Y entonces así fue el proceso. Y cuando, bueno, yo le dije, usted no puede operarse porque usted tiene también 3 hijas, entre ellas una especial que depende de usted. Y cuando el niño nació, entonces lo operaron de una vez. Bueno, cuando el niño nació, eso fue toda una odisea, era una sala grandísima, con muchísimos doctores. Yo estaba... Como 16 diferentes. Sí, yo estaba temblando y era más del nervio que yo tenía por dentro, de absolutamente todo. Ahí me dicen que tengo COVID y yo que me estaba muriendo del dolor de cabeza, pero yo nunca sentí esos síntomas. Para mí que el dolor de cabeza era por esta lucha espiritual de los médicos diciéndome que yo voy a tener un monstruo prácticamente, y mi corazón diciendo, no, pelea y créele a Cristo, porque Él es el que sabe. Me dicen que tengo COVID y no me permitieron ni siquiera ver al niño. O sea, cuando ese niño me tuvieron que hacer cesárea por primera vez, lo sacaron. Un grupo impresionante de médicos cogió a ese niño, lo taparon, y a los 2 días lo tuvieron que transportar de aquel hospital a uno que queda cercano para operarlo. Usted me dijo que usted estaba en oración allá con 2 seminaristas. Ellos me dijeron, mira, es un defecto de este tamaño, no sé si vamos a tener que cogerle piel de un músculo, fírmame para ponerle sangre. Lo operó un neurocirujano y un cirujano plástico. Yo digo que no fueron ninguno de los dos, que fue mi Jesús, porque cuando él fue, porque a mí no me permitían verlo, salió un grupo impresionante de médicos a la hora y pico, ellos sorprendidos de lo fácil que se le hizo aquella operación, que ellos entendían que era tan complicada. De alguna manera ustedes han sido probados en su fe. Por eso comenzamos con la fe. Y el hombre de fe es probado. ¿Y cuántas operaciones tiene ese niño? Bueno, el niño, ahora que usted dice que la fe es probada, cuando me están haciendo los estudios antes de que él nazca, para ver si yo voy a aceptar ser operada, yo me llevo mi Biblia para allá y la abro. Y me sale precisamente ese capítulo en Eclesiástico, que si te has decidido servir al Señor, que te prepares para la prueba. Y yo me dediqué a leer eso hasta el día que di a luz, junto con el Salmo 34, diciendo que tú me creaste y que hasta mis huesos son para ti conocidos. Y también me encontré con una enfermera coreana, que eso es muy raro que esas personas sean gente de fe, que yo le decía, yo no entiendo porque yo no tengo vicio, los médicos no tienen explicación al por qué ese niño salió así. Ella me dijo, es que Dios tuvo tanta confianza que Él te entregó ese niño a ti, y me dedicó, creo que el Salmo 134, que dice, tu prodigio soy, prodigios tus obras, tú me conocías, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Inclusive tengo un cuaderno que ella me regaló. Y ahí, bueno, el niño tiene 3 operaciones, más o menos a las 2 semanas de operarlo. Tuvieron que, cuando a mí me permitieron conocer al niño, yo conocí un niño pequeño con una cabeza gigante,
Y yo por el camino todavía yo me preguntaba, porque yo le preguntaba, ok, Señor, ¿para qué? Algo tú quieres. Pero en el camino yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Pues cuando yo vi a ese niño con esa cabeza tan grande que subía los ojos hasta arriba y abajo por la presión de todo el líquido, yo sentía que yo me quería morir. Entonces el neurocirujano fue una persona que Dios me puso, porque la cita fue virtual, el que hizo esas 2 operaciones, y primero me encuentro con su enfermera, que ella, haciendo el ángelus a la Virgen, tengo una imagen de Nuestra Señora Milagrosa, y lo primero que veo cuando ella se contacta conmigo es que en la pared tiene la misma imagen. Yo entendí que esa era la persona que Dios me había mandado. Cuando lo van a operar por segunda vez, me dicen, ¿cómo tú estás? Me encuentra llorando el doctor Abbott, y yo lloro, y me dice, ¿por qué tú lloras? Y yo le muestro la cuna con el niño, le digo que mire, me dicen, mira, es que yo le voy a hacer algo tan sencillo, tú lo estás viendo, ¿cómo tú lo ves? Mal. Dicen, mira, oye lo que yo voy a hacer. Yo le voy a hacer una apertura aquí en forma de C y una apertura por aquí. Le voy a entrar un tubito que se llama un shunt. Y ya, y el niño va a estar bien. Inclusive yo me dice que operó a alguien hace 21 años atrás y que ahora era que él estaba volviendo a reoperar porque ella se dejó coger una infección. Bueno, esa operación salió bien, fue un miércoles, yo estaba viendo la misa de oración por los enfermos del Padre Chelo. Un año después, que ya yo lo sabía, tenía un quiste en el intestino delgado. Entonces el shunt está en el perineo, el intestino delgado está más para abajo. La doctora misma nerviosa, otra doctora, me dice, ay, si le cae algo de los intestinos ahí, tiene una infección segura. Y yo, Dios mío, una infección en el cerebro, otra vez las oraciones y la lloradera, pero Dios mío, bueno, me entregué en sus manos. Y cuando la doctora me dice, mira, no veo bien dónde es, cuando yo lo abra sabré, cuando ella sale de allá, que me dice, ven, duró muchísimas horas, esa fue la que más duró. Y yo haciendo mi rosario en la sala de espera, en mi oración. Y ella me dice, cuando yo abrí el niño, fue sencillo, porque yo de una vez lo vi. Bueno, pues tuvieron que cortarle una sección que se llama el destoilium, no sé cómo se llama en español, y volverle a pegar el intestino delgado. Y ahí está el niño avanzando con Jesús. Tiene 2 años. Va para 3 ya en la semana entrante. Ok. Entonces, ustedes que han sido probados en la fe, ¿verdad? Dios prueba al hombre de fe. Su vida práctica, su vida eclesial, su vida de oración. ¿Qué hacen ustedes al día para estar conectados con Dios? ¿Qué tipo de oración hacen ustedes? Bueno, nosotros, ella ora por ejemplo, nuestras niñas, que ya están grandes, por lo menos las 2, la más mayor y la más pequeña, porque la del medio es Nazaret, que es autista. Ella por lo menos las 2 entienden, se hacen oración en la mañana con ella. Pero te interrumpo ahí, Nazaret, a pesar de su autismo, siempre dice, vamos a hacer un rosario. Y se sabe el Padre Nuestro, el Ave María. ¿Hacen el rosario? Sí, hacemos el rosario juntos, sí. Oramos, hacemos análisis bíblicos. Bueno, somos consagrados, tanto a San José sí, como al Inmaculado Corazón de María, nuestra hija mayor también, sí, que tiene 7 años. O sea, es una vida de rosario diario. El rosario familiar y la oración es esencial. ¿Y cuántos retiros han hecho ustedes? Por ejemplo, usted. Bueno, yo veo que por cada retiro usted tiene una cosa enganchada aquí. Sí, tengo una. Bueno, 2, 3, porque yo también, pues, ambos somos cursillistas. Cursillista y cristiandad. Sí, ¿Son de colores? Sí, de colores. Bendito sea Dios. Sí, como puedes saber, esos son 4. Y yo tengo entendido que también usted ha recibido sanación en retiros. Sí, incluso recientemente, bueno, ahí fue donde yo conocí a Toribio por primera vez, que fue el retiro del Padre Jesús hace un tiempito atrás, no recientemente, pero no se fue reciente. ¿Qué sucedió en ese retiro? Bueno, yo fui porque tenía una molestia primero en el testículo derecho y me estaba molestando por tiempo. A mí no me gusta de una manera u otra mortificar mucho a mi esposa porque ella ya ha pasado por hemos pasado, pero ella es muy sentida. Es decir, usted, qué bonito, ¿verdad? Un esposo que procura alivianarle la carga a la esposa. Entonces, ¿qué pasó en el retiro? Yo, bueno, fui al retiro con esa molestia. Ya me habían diagnosticado que tenía tenía un quiste
en el testículo y 2 bolsas como de agua que estaban creciendo. Yo no sabía si era canceroso, que no habían hecho un análisis a profundidad todavía, pero ya había salido la imagen. Bueno, yo fui poniéndoselo en mano a Dios. No soy perfecto, yo no quiero decir que merezco ser sanado, que fue por mi fe o porque soy un santo. Fui reconociendo que soy pecado, reconociendo que no merezco sanación por méritos propios, que está en la voluntad de Dios y en su misericordia, si es su voluntad que yo me sane, poniéndoselo en mano a Él y desprendiéndome de mis deseos personales. Fui allá, fui al retiro un día, fui al otro día también, y en mucha oración y confiando en Dios. Fui a mi retiro, pasó todo eso, gracias al Señor, fue un retiro precioso, muy bien organizado, todo bonito, recibí muchas bendiciones, gracias a Dios, yo y mi familia. Ese retiro lo organizó Toribio en Todos los Santos. Toribio, sí. Pues Toribio, hay que ponerle asunto a usted cuando usted organiza esos retiros. Y entonces, ¿qué sucedió después? Bueno, después, al tiempo, yo estaba esperando imágenes nuevas, porque fui entonces mis imágenes a más profundidad en el Montefiore, que ya es un hospital más establecido, y yo y mi esposa esperando la noticia, siempre yo tratando de no pensar, pero siempre estaba ahí esa espinita, esa pequeña preocupación en medio de nuestra vida cotidiana y todos los quehaceres que tenemos siempre a diario. Llega esa llamada y yo la pongo en speaker, mi esposa está escuchando. Yo no sabía que él estaba escuchando, pero estaba escuchando. Y la persona me dice a mí, ¿usted es Víctor Reynoso? Me pregunta a mi social para confirmar que soy yo, porque dan noticias importantes, tiene que ser yo. Y me dice ya, las imágenes llegaron y todo, usted no tiene nada, absolutamente nada, todo está bien en ambos testículos, incluso la circulación de su testículo está perfecta. No hay nada, no tiene ni siquiera que llamar para hacer un appointment nuevo, ni tiene que venir, todo está bien. ¿Y que te quitó la molestia? Se me quitó todo. O sea, la imagen enseñaba problemas, estaban ahí y desaparecieron gracias al Señor Jesucristo. No porque yo me lo merezco, no porque yo soy santo, pero porque así es. ¿Ustedes van a la iglesia así con esa situación, con 4 muchachos, 2 especiales? Sí. Bueno, es una dinámica, como yo le había explicado a usted. Vamos a ver, ¿cuál es la dinámica? Porque hay gente, pareja que yo conozco que tienen 2 hijos, 3 hijos. No podemos ir a la iglesia porque tenemos, pero ustedes tienen 4 civiles de esos 2 especiales. ¿Cuál es la dinámica de ustedes? Bueno, la dinámica es que, yo soy lectora en la iglesia. ¿Usted es lectora en la iglesia? Sí, yo asisto a Nuestra Señora del Refugio, que usted ha ido ahí también. Entonces, los días que me toca leer, él va el sábado por la noche a la iglesia y participa de la Eucaristía. Entonces nosotros nos turnamos. O los días que yo no leo, entonces él se va más temprano a la iglesia y yo voy después. No podemos ir juntos por el momento porque Nazaret, hasta que el Señor me la continúe capacitando, como ella no entiende, se puede poner a hacer bulla. Entonces uno de los dos se tiene que quedar en lo que el otro va, pero no faltamos a la misa dominical. O sea, no hay pregunta, no hay respuesta. Puede estar, yo digo que a menos que no esté cayendo fuego del cielo, aquí nadie falta a misa. Entonces, las otras 2 niñas van. ¿Y qué es para ustedes la participación en la Eucaristía? Bueno, para mí, mi Jesús, en la Eucaristía es absolutamente todo. Yo inclusive pertenezco al movimiento de reparación mundial, que por eso de este tipo de consagración es con ese movimiento, que es un movimiento para reparar por las ofensas que nuestro Señor Jesús recibe en la Eucaristía. Para mí, mi Cristo en la Eucaristía es absolutamente todo, pues Él lo dijo, como usted dijo el sábado en el retiro, precisamente. Entonces yo presto bastante atención, que Jesús dijo como 10 veces que Él era el pan vivo bajado del cielo. Entonces que el que come su cuerpo y bebe su sangre es quien tiene vida eterna. Y el que dice que eso no es así es que no tiene ni ojo para ver, ni oído para oír. No, y yo he sentido su presencia en la Eucaristía. No es que no, o sea, yo digo, siempre me gusta hacer mucho la oración de Santo Tomás de Aquino, que dice, y yo entre cuanto te digo, como te digo el ladrón arrepentido. Entonces, para mí la Eucaristía es todo. Ustedes, un matrimonio, la dificultad de 2 hijos especiales, 4 hijos,
Viven aquí los dos, es decir, ¿usted trabaja o no? Ahora mismo no. No trabaja. Pues tienen que atender los hijos, ¿verdad? Porque Sí. la cuestión es tristeza, depresión, amargura en ustedes. Díganme de eso. No, y que precisamente que en este momento hasta eso es un sacrificio, pues él en pandemia pararon el trabajo, pero luego lo volvieron a llamar por su responsabilidad, pero por las citas del niño y todo lo demás, eso tuvo que pararse. La cuestión es, ¿han sentido ustedes depresión? Yo sí. Ajá. Yo debo de admitir que sí. Primeramente, yo no creía en la depresión. Ujú. Yo siempre me consideré una persona independiente, autosuficiente, trabajaba, vivía solo, siempre sustentaba un apartamento yo mismo, me sustentaba yo mismo. Yo pensaba que yo, siempre y cuando yo tuviera mis 2 brazos, mis 2 pies, yo podía comerme el mundo vivo. Ujú. Y yo decía que yo no tenía tiempo para deprimir. Ujú. Yo era una persona muy ocupada. Yo no creía en eso. Hasta que sí, definitivamente durante la pandemia, con todo lo acontecido en nuestra vida cotidiana y los diagnósticos de los niños, la dinámica de yo tener que negarme a mí mismo en el sentido de trabajar, de tener absorbencia propia, poder proveer. Me dio un poquito, por primera vez en mi vida, yo no conocía eso, me sentí deprimido. Incluso se lo comuniqué a mi esposa. Le dije, amor, yo entiendo que quizás te sonará un poco extraño, Pero me siento triste. pero analizándolo, creo que estoy deprimido. No tengo ganas verdaderamente de hacer nada y sí, me siento... Esa es la parte humana, ¿verdad? ¿Y hasta qué punto ha sido esta mujer como un empuje para que... En todo el sentido, En todo el específicamente el de la fe. de la fe? Mi comadre, ¿usted qué dice? Bueno, él tiene que también admitir que aparte eso a él se le quitó, Gracias. porque la razón es que apretamos en el rosario, en la oración Oiga eso. y en la, Ajá. claro, en la Yo Eucaristía. estaba yendo. Y entonces, No estaba yendo a la Eucaristía. Tan frecuente, Por eso. tan frecuente. exacto. Y usted aceleró el paso en la Claro. fe. Necesitamos comer a diario, ¿no? ¿Verdad? Si no comemos y no tomamos, no podemos vivir, correcto. Bueno, el cristiano que no recibe a Jesús y no participa en la Eucaristía, ese es el alimento, no puede sobrevivir. Tu familia, ¿qué te dice? Bueno, mi familia de una manera u otra, primero todo fue en shock para mí, porque yo era una persona primero, no voy a decir del mundo, porque el que no está en la fe es del mundo. Es decir, Ver ellos la diferencia, ¿qué significó para ellos? shock. Ellos nunca se imaginaron que yo específicamente, yo que no era una persona religiosa y que era una persona totalmente libre, me decidiera aferrarme a la fe y tornar mi vida totalmente un 360. Ellos se lo encontraron, pero mi mamá y mi papá y mi hermana se alegran mucho porque ellos conocen a mi esposa y saben la esposa que Dios me ha dado, que me ha premiado con eso. Ellos están contentos Ellos con la están esposa que le dio. contentos, sí. El que tiene una mujer de fe ha encontrado un tesoro. Amén. Bien, hermanas y hermanos, yo pienso como dice Toribio, aquí está Dios enterito. Bendito Dios. Amén. Aquí está Dios enterito, Toribio. Y el que aquí no siente a Dios, mire, no está vivo. No está vivo. Bueno, vamos a una pausa y retornamos. Tu canal católico MRC te invita a su primera peregrinación hacia Jerusalén, Tierra Santa, directo, sin escala, rumbo a Jerusalén del 21 al 29 de febrero del 2024. Estaremos visitando el Monte de los Olivos, la iglesia del Padre Nuestro, el huerto de Getsemaní, la iglesia de todas las naciones, Jerusalén, Belén, la piscina de Siloé, el monte Sión, el lugar donde Jesús tuvo la última cena, la tumba del rey David, la iglesia de San Pedro, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones, el Mar Muerto, Jericó, Cafarnaún, Magdala, Mar de Galilea, Cesarea de Filipo, Cana, Nazaret, Monte Tabor y muchos lugares más. Hotel y autobús de primera, de lujo, desayuno y cena incluida. Registraciones disponibles ahora y hasta final de julio.
Para mayor información, Promesa MRC 347-984-5753. Rosanda Florentino 347-257-4215, 646-255-4074. Diácono Jorge González 718-925-7966. Una invitación de tu canal católico MRC. Hermanas y hermanos, aquí seguimos en el programa La Vida en Cristo con estos testimonios, ¿verdad? Que el que no ve a Dios es que, bueno, yo conozco la situación, pero me impacta. Estamos aquí con otra hermanita de Villatapia, Viniani. Hermana Viniani, ¿cómo está usted? Muy bien, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Usted está en un proceso serio de conversión, de entrar en la vida de Dios en su gracia. ¿Cuándo comienza este proceso en usted? Bueno, este comienzo empezó, yo digo que el Señor me llamó un 10 de mayo, cuando a mi hijo le diagnosticaron diabetes. Yo era una persona que, claro, yo creía en Dios, y le daban gracias a él, pero no le... ¿Usted iba a Gurabo cuando yo estaba allá en Villatapia, la iglesia? Sí, 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 pero era de chiquita. De chiquito, sí, yo me acuerdo pequeñita, sí. Y entonces, vamos a ver. Bueno, ahí yo empecé un proceso de conversión, porque yo conocía a ese Dios creador, aunque no le amaba, pero sí le conocía, porque yo era bautizada y había hecho mis sacramentos. Pero en ese momento fue que yo empecé, me convertí en una mujer de oración y del rosario, que yo digo que la madre también es la que me ha guiado a amarle a su hijo. Yo estaba aquí en los Estados Unidos y después decidí ir a Santo Domingo, allá un 18 de julio. ¿De qué año? Del 2019. Yo fui a una misa del Divino Niño. Uh-huh. En esa misa a mí hubo una persona que me habló del amor de Dios, de ese Dios que dio su vida por mí, por nosotros, y que tiene el poder para sanar, para liberar. Y me habló de la Madre, la Virgen María, que es nuestra intercesora. Y yo le digo, en ese momento yo no conocía a esas dos personas, pero en ese momento el Espíritu Santo empezó. Yo estaba débil en ese momento, el Espíritu Santo empezó a tocarme en ese momento. Y yo le puedo decir que ese día yo conocí el amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empezó su palabra a tocar mi corazón. Ahí yo empecé a preocuparme por seguir sus pasos, por seguir, ir a la iglesia. Su palabra empezó a tocar mi corazón. ¿Y qué pasó con su hijo? Bueno, el Señor me lo ha sanado, porque así yo lo declaro. Es un proceso bien delicado, porque él es diabetes tipo 1, donde él necesita mucho cuidado. Es muy delicada la diabetes con su cuerpo, pero el Señor me ha dado una fortaleza que si yo no lo hubiese conocido, porque yo pensaba, en ese momento yo decía, yo más nunca voy a volver a ser feliz, pero el Señor me llenó de su amor. Y yo le puedo decir que yo soy la mujer más feliz del mundo después que yo conocí ese amor tan grande
y tan inmenso de nuestro Señor. Usted me dijo a mí un día que Dios se le presentó, se dio a conocer, porque Él sabía que usted lo iba a amar mucho. ¿Cuán grande es el amor en su corazón a Dios, a Jesús y a María? Bueno, es inexplicable ese amor que yo le tengo a mi Señor. Yo le he entregado tanto mi corazón al Señor. Yo me le he abierto. Yo le exhorto a todos que le abran su corazón, porque cuando uno tiene un corazón dispuesto y le abre su corazón, Él entra con una grandeza que nos cambia, nos transforma la vida. Yo estaba rejuntada con el papá de mis hijos, pero al yo volverme una mujer de oración, yo quería casarme por la iglesia y empecé a ir al Santísimo, a las adoraciones eucarísticas los jueves, y el Señor me llamaba y yo sentía que Él me llamaba, que yo tenía que dejarlo todo para yo recibirlo a Él, porque Él era el que me iba a dar esa fortaleza y ese amor para seguir hacia adelante. ¿Y le propuso matrimonio a su esposo usted? Sí, padre, pero no se dio. ¿Qué dijo él? Que no quería eso. No quiso, padre. ¿Y qué usted hizo? Yo, Lo votó. bueno, sí, tomé la decisión porque para mí Lo votó, Torrini. para mí el Señor era lo más importante para mí en mi vida. Y usted se quedó sola con sus dos hijos y con toda la responsabilidad. Sí. Y entonces, ¿y cómo usted se hizo después? Bueno, bien, yo estoy bien, yo trabajo, yo cuido de mis hijos. Yo, como le digo, el Señor me ha dado esa fuerza y esa fortaleza para yo salir adelante, Padre. Y el rezo del rosario, ¿qué es su vida? Para mí eso es una herramienta muy importante porque gracias a la Madre, mi Señor, ella con su intercesión me ha regalado mucha gracia. El Espíritu Santo siempre con su intercesión de la Madre, ella me ha regalado muchas gracias y dones que bueno, quizá lo tenía, pero lo tenía escondido. ¿Y cada qué tiempo usted reza el rosario? Bueno, Padre, yo lo rezo todos los días, hasta 2 o 3 veces, depende, sí. ¿Y la Eucaristía y los sacramentos, la confesión? Bueno, yo me confieso a veces cada 3 semanas, a veces mensual. ¿Y su vida antes, su vida ahora? ¿Era más alegre antes, más alegre ahora, más triste antes? ¿Cómo es eso? Bueno, yo vivía muy triste, siempre yo vivía depresiva. Yo ahora soy feliz, siempre me siento plena, con paz. No le digo, a veces llegan unos momentos de debilidades espiritualmente, como cuando uno vive la fe también. Pero lo más importante es que cuando uno está viviendo la fe, siempre el Señor está al rescate de nosotros y nos levanta. Ok, ¿y qué dice la gente que le conoce a usted, que veían antes y le conocen ahora? ¿Qué dicen? Que yo estoy loca, Padre. Dicen eso, que usted está loco. Sí. ¿Y qué dicen Bueno, pero son personas, usted sabe, que no conocen. ¿Qué dicen su familia? familia, por ejemplo? No me oye. Que a la familia también. Sí, yo estoy orando mucho por mi familia para que el Señor lo toque y pueda llegar a los pies de Él, para que lo amen y lo adoren. Pero ya han ido aceptando poco a poco. Sí, al primero fue bien difícil, hasta mi mamá era bien contradictorio con eso. Me decía que yo estaba muy fanática y que yo me estaba volviendo loca. ¿Qué edad usted tiene? 25 años. 25 años, ¿verdad? Porque la gente piensa que la fe es para la gente que se le cayeron los dientes ya, Sí. ¿verdad? Y para que ya no sirve para nada, ¿verdad? Sí. Usted y sus hijos en la vida ¿qué edad tienen sus hijos? Tengo uno de 8 años
y un varón y una hembra de 4 años. ¿Y van ellos siguiendo los pasos? Explíqueme eso, la vida de fe de usted. Sí, el niño mío, el varón, que es el que está más grande, tiene más conciencia. El Señor también le ha regalado muchas gracias a él. Él, desde que él me vio a mí con el amor que yo iba, mira, a veces los domingos, como yo trabajo tanto, tengo que atenderlo a ellos la semana completa, cocinar y atender todas las cosas de la casa. A veces yo estoy muy cansada, un ejemplo, los domingos, pero a él ver que yo me levanto con amor a cambiarlo a ellos y voy a la iglesia, nos vamos con amor. Yo siento, como se lo he dicho a muchos padres, que yo le he transmitido eso a él, que apenas tiene 8 años. ¿Le gusta ir a la iglesia? A él le encanta y le gusta hacer su rosario. Él hace su rosario todos los días. Él está consagrado a la Virgen también. Él ahora está sirviendo de monaguillo en el altar con el Padre en las misas. Y es algo increíble al verle a él con el amor que él va. Su deseo es, Padre, el ir todos los días. Me pregunté. ¿El niño de 8 años? Sí. ¿No te enviciaba en los teléfonos? No, él, claro, usted sabe, lo usa, pero a él le gusta leer mucho la Biblia. Incluso a él le gusta mucho leer los salmos. Eso es algo que él me ha dicho a mí. Yo le pregunté el otro día, ¿y cuál te gusta más? Él está leyendo su Biblia. Mami, me gustan mucho los salmos, me dice. ¿Y por qué? Porque los salmos son oraciones para el Señor. Y eso fue algo como lindo. Yo me siento llena de gozo por esas actitudes de él. E incluso a veces me cita pasajes bíblicos y yo me quedo sorprendida porque él mire, un ejemplo, un día él me dice de repente, mami, búscame tu Biblia. Él tiene una Biblia en inglés. Uh-huh. Y yo tengo una Biblia en español y él me dice, búscame tu Biblia, que tengo que leerle un versículo de la Biblia a mi tía. Mi tía es la hermana mía, ya es de Santo Domingo. Y yo le digo, ajá, ¿y cuál es? Y me dice, es Isaías. Y yo, ajá, ¿Isaías qué? Isaías 58:9. Uh-huh. Y a él se le ha quedado eso, porque dice que el Señor le dice, llámame y yo te responderé. Y a él nunca se le ha olvidado eso y siempre lo tiene como ¿Y se lo leyó a la tía? Sí. ¿Y qué dijo la tía? No, imagínese, la hermanita mía lo escucha y ya y cree que son cosas de muchacho, de niño. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Mi querida, dígamele a la gente que están alejados de Dios, ¿qué usted le dice? Dígame, démele un consejo. Bueno, yo les exhorto que busquen de Dios. Yo sé que a veces, aunque ustedes no lo amen, ábranle su corazón y en sus oraciones, que yo sé que muchos, aunque no vayan a la iglesia, hacen sus oraciones, pero pídanle al Señor, Señor, yo quiero amarte, Señor, yo quiero buscarte, y no lo duden, que el Señor le va a tocar su corazón y va a transformar su vida, porque Él les ama y quiere también que ustedes les amen a Él y le adoren. Yo no voy a decir más nada, simplemente pedir la bendición de lo alto, que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.